La información de hoy es algo que todos debemos saber. Si quiero tener una empleada doméstica en casa, ¿debo hacerle contrato y pagarle prestaciones sociales? Excelente pregunta, ¿cierto? Siempre hay mucha desinformación y confusión sobre este tema. Primero, sepamos que ahora este contrato es igual al contrato que se firma con una empresa, solo que hay unas pequeñas diferencias que les voy a explicar el día de hoy. La primera es que la persona que trabaja con una empresa tiene una jornada máxima legal de 8 horas, mientras que la que trabaja interna en una casa trabaja hasta 10 horas y esa es su jornada máxima legal. La segunda diferencia estriba en que con la empresa no se recibe salario en especie jamás, mientras que una persona que trabaja con una familia sí puede pedir un salario en especie. Y también la tercera diferencia es que para despedir a una trabajadora hay un debido proceso cuando se trata del despido en una empresa, pero en la familia basta con que se termine el plazo, para lo cual se debe hacer un preaviso de mínimo un mes, o también que fallezca la trabajadora o se configure una justa causa para el despido. Ahora bien, en este contrato, la ley no obliga al empleador a pagar ni el SENA ni parafiscales, sino únicamente caja de compensación desde el año 2016. Por supuesto, hay que pagar la seguridad social, que es salud, pensión y ARL. En el resto, todo es exactamente igual. Así que lo mejor, como ya les he dicho, es hacerle a la señora que va a trabajar con ustedes un contrato escrito. Yo aconsejo hacerlo, además determinando los horarios partidos. Porque miren, sobre todo ahora, las actividades de una persona que trabaja en una casa son arduas de 6 a 10 de la mañana, mientras hace los desayunos, tiende las camas, ayuda con los niños, hace el aseo en general y pone el almuerzo, por ejemplo. Pero queda libre otro rato que puede ser como desde las 11 a la 1, a las 2, en fin, hasta que los niños y los patrones regresen a cenar. Entonces, ella también podría disponer de ese tiempo para hacer otras cosas, como estudiar o tener un trabajo virtual y cuando llegue la familia, ahí sí la familia contar con ella, sin exceder la jornada máxima legal. Pero eso es cuando hacemos horarios partidos. En cuanto al salario en especie, el contrato escrito debe decir exactamente qué compone ese tal salario en especie. Por ejemplo, comida, vivienda, vestido, alimentación, servicios públicos. Estos últimos, claro, cuando la persona vive en la casa. Y muy importante, al final del contrato se le debe pagar la liquidación con sus prestaciones, como a una persona que trabaja en una empresa. Entonces, hagamos un ejemplo. Rosaura va a entrar a trabajar a su casa. Ella va a trabajar en las labores domésticas las 48 horas semanales que dice la ley, o sea, de lunes a sábado. ¿Usted qué le debe pagar? Pues el salario mínimo legal vigente, o sea, en el año 2022, 1.000.000 de pesos. Junto con su auxilio de transporte, si ella no vive allí, que es para el año 2022, 117.172 pesos, la tiene que afiliar de inmediato a salud, pensión y al fondo de pensión que ella escoja, porque ella tiene ese derecho. El empleador lo que puede hacer es afiliarla a la ARL. Debe entregarle además uniformes, zapatos y demás elementos de dotación personal como guantes, gorros, tapabocas y firmen el contrato donde usted le diga explícitamente a ella cuáles son sus obligaciones específicas y cómo las sancionaría si no las cumple. ¿Para qué? Si la señora se va a ir, por ejemplo, sepa por qué se tiene que ir, ¿no? Bueno, si la persona va una sola vez en la semana, y entonces usted quiere saber qué le tiene que pagar, pues sencillito, lo que corresponde al día al salario mínimo legal, 33.333 pesos más el auxilio de transporte, que es casi 4.000 pesos. Haga una regla de 3 para además sumarle a eso el valor del descanso dominical, porque todas las personas tienen derecho a descansar. Si han trabajado 6 días por un día, entonces pregúntese, ¿cuánto es si ella ha trabajado solamente un día de 6? Pues más o menos son 6.000 pesos. Y ese valor se debe sumar a lo que usted le va a pagar al día a ella. Entonces les tendría que pagar 44.000 pesos, considerando que el artículo 173 del Código Sustantivo de Trabajo dice que cuando la jornada de trabajo convenida por las partes en días u horas no implique la prestación de servicios todos los días, entonces el trabajador tendrá derecho a esa remuneración del descanso dominical, de todas maneras, ¿en proporción a qué? Al tiempo que laboró.
La liquidación y el pago de aportes a seguridad social y para fiscales, donde ya les dije que para fiscales solo caja de compensación, se debe también hacer mensualmente. Entonces, usted le tiene que pagar salud, pensión, riesgos laborales, caja de compensación familiar, consignándole mensualmente a la entidad respectiva mediante la planilla única, pero utilizando un método que se llama cotizaciones semanales. Ahí el empleador paga el 12% de pensión, el 8.5% de salud, el 4% de caja de compensación y para riesgo 1 de ARL 0.5%. Total 25% más de lo que le va a pagar su merced por esos 44,000 pesitos de salario que son una vez a la semana, o sea, 4 veces en el mes, igual ya usted sabe, ¿sí? Esa persona usted tiene que aportar por esa persona al fondo de pensiones, a salud y a ARL, pero ese aporte es parcial, ya se puede. A veces el problema es que los empleadores no afilian a las trabajadoras por días porque no saben que hay una afiliación parcial y no saben llegar a acuerdos con estas empleadoras respecto de respecto de la monetización. El todo es que jamás se desconozca que usted tiene el deber de hacerle los pagos a seguridad social a esta persona. Y también que la empleada, a veces que le dice al empleador, no me afilie, señor empleador, porque yo estoy en el SISBEN y entonces yo voy a perder mis beneficios, pues a ellas hay que decirle, si usted se llega a embarazar, si se llega a incapacitar, si llega a tener un accidente, en el SISBEN no le van a pagar ninguna de esas licencias. Eso es un gran riesgo para ambas partes. No obstante, recordemos que hay una ley que nos permite a todos los trabajadores o personas que tengan al mes menos de un salario mínimo legal vigente de ingresos y trabajen menos de 30 días, que se mantengan en el SISBEN, pero que coticen a pensión con los BEPS o el nuevo piso de protección social que creó el gobierno saliente hace unos meses. Ahí el 14% lo pone el empleador y el 20% lo pone el Estado como subsidiando a las personas para que se puedan pensionar. Pero todo esto, por favor, que quede por escrito, sobre todo para salvar la responsabilidad del empleador, porque la presunción laboral del Código del Trabajo es que se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo y de ese contrato se derivan las obligaciones a afiliación al sistema y si no se cumplen hay unas indemnizaciones terribles que hacen a veces pagar a los empleadores que aunque de buena fe no tenían toda esta información ni se asesoraron bien. Entonces, si usted tiene alguna inquietud, duda, quiere que le ayudemos a hacer ese contrato bien hecho a prueba de todo, llámeme, escríbame. Recuerde que puede pedir sus asesorías en el número 322-220-6320. Soy Camila Moreno, su abogada en casa, para servirles. Chao, chao.